Hola, ¿qué tal amigos de Rock 101? Estamos aquí en la librería Porrúa de Mazarik con Sonia Sánchez Square, autora del libro Apuntes de una abeja freelancera. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito del libro. ¿Por qué es una oveja freelancera? Bueno, es una abeja porque es la mascota de mi blog. Todo empezó con un blog que es blogiliana.com hace ya 5 años. Y pues aquí en México le decimos a la lana, o al dinero le decimos lana, ¿no? Entonces de ahí es un poquito la ovejita. Se supone que es una oveja muy gorda porque ya tiene mucha lana, porque administra muy bien y cuida muy bien su dinero. Y pues de ahí salió el diario de una oveja financiera, que fue el primer libro. Y bueno, pues esto se está convirtiendo así como una especie de serie. Entonces el segundo, que es Apuntes de una oveja freelancera, es pues la recopilación un poco de las experiencias que he tenido en 10 años de ser freelance, de trabajar independiente. Pero sobre todo es un libro que ayuda al freelancero, sobre todo financieramente, ¿no? Cómo manejar el dinero, cómo manejar el crédito. Cuando trabajas por tu cuenta, tienes muchos más retos económicos. No sabes cuándo te va a pagar el cliente, no sabes cuándo va a venir el siguiente cliente, no sabes cuándo vas a tener dinero para pagar la tarjeta. Entonces, esos retos de no tener la estabilidad del ingreso, pues se vuelven un poco más difíciles. Entonces, este libro está enfocado como para ayudar a manejar bien el dinero, a pasar a través de esas vaivenes, ¿no? De dinero, de clientes, de racha de trabajo. Nos ayuda a enfrentar un poquito los retos de trabajar solo, de motivarte, de cómo tratar a los clientes, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata Apuntes de una oveja freelancera. Es finanzas para gente que trabaja por su cuenta, para gente que está empezando a ser emprendedor, ¿no? Que son microempresas, también ayuda mucho. Y bueno, por supuesto, es un libro que ayuda a todo el mundo. También ayuda a la gente que tiene los beneficios de un empleo fijo, pues, pero está más enfocado a quienes trabajan por su cuenta. Bueno, tengo entendido que tú eres comunicóloga, Así es. pero pues llevas ya varios años escribiendo y hablando sobre finanzas. ¿Por qué? ¿Qué te motivó a hablar sobre este tema, pues? Empecé como hobby. Yo, por experiencias en la vida, salí muy administrada, por así decirlo. Empecé a administrar, yo tuve algunas carencias cuando estaba yo joven y entonces pues me administré, nunca tuve problemas con el crédito, sé ahorrar. Entonces la gente empezó a preguntarme, oye, ¿cómo le hago? Oye, fíjate que tengo esta deuda. No, pues hazle así, asado. Y entonces lo que les recomendaba a la gente le funcionaba. Y me decía, oye, ¿sabes qué? Es que cuando tú platicas de dinero y todo, sí te entiendo, ¿no? O sea, hay libros que son muy complicados o gente que de plano no le entiendo. Y a mí la gente sí me entendía porque lo hacían de una forma muy sencilla, muy práctica, muy, mira, haz esto y ya, no gran ciencia. O sea, a partir de ahí dije, bueno, pues voy a empezar a escribir del tema, me gusta escribir. Dije, se me da a escribir de finanzas, la gente me entiende, pues vamos a probar. Entonces empecé como hobby en el 2008 y pues ya de ahí me seguí. Y bueno, nos mencionas que el libro está basado en tus experiencias en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que hacías tú como freelancer? ¿A qué te dedicabas, pues? Mira, yo soy comunicóloga, pero tuve un pequeño micronegocio de invitaciones de boda. Entonces, básicamente era un pequeño negocio en el que tenía 1 o 2 empleados, pero básicamente funcionaba yo pues como freelance, como independiente, ¿no? Entonces, era entre freelance y microempresaria y tuve este negocio durante 10 años. O sea, aprendí muchísimo de cómo manejar el dinero, aprendí mucho de cómo hacer cotizaciones, de cómo cobrar, cómo tratar a los clientes, qué no hacer. Fueron 10 años de ese aprendizaje. Y bueno, ahorita como escritora pues sigo siendo freelance, entonces es algo que creo que ya estoy cumpliendo como los 12 años. ¿Y qué es eso que no hay que hacer, ¿Qué no hay que por ejemplo? hacer? Por ejemplo, no hay que ser muy divo, ¿no? Está bien tener uno sus políticas y sus límites, pero a veces uno se convierte así en este personaje que dice, yo no trabajo así, así asado, y es que el cliente es muy tonto porque no sabe lo que yo... Tendemos mucho a eso, ¿no? Entonces, hace poquito de hecho lo platiqué en un podcast, que todos somos ignorantes de algún tema, ¿no? Yo puedo saber a lo mejor de finanzas, pero pregúntame acerca de motores y combustión interna, no tengo la más remota idea. Entonces, si yo llego con un mecánico con mi carro, pues voy a ser un cliente ignorante, porque no sé de carros, no sé de máquinas. Y cuando alguien nos trata así como, híjole, pobrecita, es que esta chava no sabe. Que nos pasa, de hecho, dicho sea de paso, a las mujeres con los mecánicos, nos pasa muy a menudo. Sí es cierto, no sabemos, pero por eso es que estamos yendo contigo. Entonces, hablo mucho de, ¿sabes? Que no trates a tu cliente como si fuera un tonto, porque en realidad no es tonto, simplemente es que no sabe de este tema y por eso se está llamando a ti. Si yo supiera de mecánica, no tendría que llamar a ningún mecánico, entonces el mecánico no tendría trabajo.
Ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que digo que no hay que hacer. Y yo también lo aprendí un poco a la mala, ¿no? O sea, también tuve mis errores. Bueno, de los problemas que enfrentan los freelanceros hoy en día, que tú les aconsejas en el libro, ¿cuáles son los principales? ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan? Yo creo que el principal es cobrar. Nos cuesta mucho trabajo cobrar. Aquí en México, por ejemplo, hay este rollo de, es que me da pena, es que es mi cuate, es que cómo le voy a ir a decir, aunque sea una gran empresa, ¿eh? ¿No? A lo mejor es una super empresa de pasta de dientes, pero ya metimos el recibo y no nos han pagado, ¿no? Y nos cuesta trabajo levantar el teléfono y decir, oye, ya te entregué el trabajo, ¿qué onda cuando me pagas, no? Esa parte de la cobranza es bien difícil, es todo un reto y yo creo que es una de las cosas principales que nos atoran a los freelancers en México. Eso y hacer una cotización. ¿Cómo saber qué precio ponerle a tu trabajo? Es otro de los grandes retos aquí, para el freelance, por lo menos en el país, ¿no? Me imagino que hay algunas carreras para las que se presta más ser freelance que otras. Sí, por Me supuesto. imagino. O sea, ¿cuáles son? Mira, por ejemplo, cualquier persona que trabaje en la industria del entretenimiento en general son freelancers. Ayer lo platicaba con un programa de cine. La mayoría de la gente que hace producción de cine, por ejemplo, trabaja por proyecto, ¿no? No es una empresa que está ahí todo el tiempo, ¿no? No están en un cubículo. Toda la gente que trabaja en diseño industrial, diseño gráfico, un poco el mundo de la moda también es así. La gente que tenga un consultorio privado, por ejemplo, médicos, hay muchos médicos que son freelance, ¿no? Que son sus propios jefes, que no trabajan para ninguna institución, dan su consulta privada. Consultores en general, conferencistas, community managers. En el libro hablas un poco de cuando descansa un freelancer. ¿Cómo se da un freelancer unas vacaciones? ¿Cuándo las toma? Ese es otro reto también. Al principio, cuando empiezas, no tienes clientes. Entonces, estás como luchando por tener clientes, por tener clientes. De repente, llega un momento en el que ya tienes más clientes y entonces entras en esta vorágine de ya no quiero perder a los clientes porque, claro, freelance que no trabaja, pues freelance que no come, ¿no? O sea, tu entrada de dinero está directamente relacionada a la cantidad de trabajo que haces. Entonces, llega un momento en que como que te picas y cuesta trabajo hacer un break y decir, a ver, espérame, le voy a decir a estos clientes que no porque necesito salir una semana de vacaciones, necesito salir, o tengo un compromiso, tengo una boda afuera, o tengo simplemente que tomarme un fin de semana. Nos cuesta mucho trabajo. Ya una vez metidos en la vorágine del trabajo, nos cuesta trabajo hacer pausa, nos cuesta trabajo delimitar nuestros horarios, de decir, bueno, hasta aquí es el horario de trabajo, aquí empieza mi horario ya personal. Esos horarios y esas limitantes se empiezan a borrar un poco. Bueno, tú tienes un blog Ilana, Así y es. un podcast, ¿no? Lana y Podcast. Así es. ¿Cuál es la importancia de estar hoy en día en los medios online? Pues yo creo que es mucha. Yo me la vivo online, la verdad. Tengo alguien por ahí, no sé quién acuñó esa frase que decía que si no estás en internet no existes. Y sí lo creo firmemente. A mí, por ejemplo, la diferencia entre el blog y el podcast ha sido muy interesante, porque el blog es la palabra escrita, pero hay cantidad de gente, hay mucha gente que no sabe casi ni siquiera que tengo un blog, pero que me escuchan, que me conocen por el audio, que me conocen gracias a iTunes o gracias a software de podcast. Entonces, para mí ha sido muy padre poder abarcar estos dos, digamos, mercados que se juntan y se tocan, pero que no son lo mismo. Entonces, creo que sí, si no tienes presencia en internet y en las redes sociales, pues te las vas a ver un poco difíciles. Esa es mi impresión. Y bueno, para un freelance, ¿qué papel juega en el internet, en la parte de crear cartera de clientes, de pues, dar a conocer tu trabajo? Yo creo que es fundamental porque el freelance no tiene compañeros de trabajo, no tiene un sistema social, ¿no? De hecho, muchas veces una de las cosas que nos pasa como freelance es que trabajamos mucho tiempo solos, ¿no? Estás en tu casa o en tu oficina y estás tú con tu gato, si bien te va, y tan. Entonces, las redes sociales e internet ha permitido hacer contactos tanto sociales como de trabajo. Y a veces se mezclan, a veces tienes una persona que te cae bien en Twitter o en Facebook y convives con ella y de repente se convierte en tu cliente, ¿no? Dice, oye, ¿tú qué haces? Ah, pues haces tal cosa, qué padre, ¿no? Entonces sí creo que para el freelance es fundamental tener una muy buena estructura de redes sociales, de presencia en internet. De hecho, si puedes tomar un curso de cómo interactuar, de cómo hacer crecer tu base de contactos, de seguidores, de likes en Facebook,
sí lo recomendaría porque es una de las fuentes principales de sociabilización y de darnos a conocer. Bueno, tú das talleres, pláticas, colaboras con revistas y programas de radio. Así es. ¿En dónde podemos escuchar un poco más de lo que tienes que decir acerca de finanzas? Pues ahorita en radio estoy colaborando en un programa que se llama Plan W de WFM, que es wradio.com.mx. Los domingos estoy a las 10:30, Plan W. Tengo el podcast, obviamente. Algunas colaboraciones, de pronto colaboro con El Inversionista, que es una revista de dinero. Y bueno, pues siempre estoy en el blog, por supuesto. Bueno, y para finalizar, un consejo en general que quisieras darle a todos los financieros que están ahí afuera. Tengan confianza en sí mismos. Muchas veces las razones por las que no podemos cobrar, no sabemos qué precio poner a nuestro trabajo, o a veces cuando nos ponemos así muy exigentes, es porque no confiamos en nosotros mismos. Yo creo que ese es el consejo número 1. Tenemos que confiar en lo que hacemos. Tenemos que ubicar cuál es nuestro valor y qué es lo que estamos aportando. Y a partir de ahí puedes crecer mucho. Yo creo que ese sería como el principal consejo. Y bueno, obviamente aprender de finanzas. Eso es súper importante. Porque muchas veces el no tener dinero o no manejar bien el dinero hace que dejes de ser freelance y tengas que buscar un trabajo otra vez de tiempo completo que a lo mejor no es lo que quieres, ¿no? Entonces, creo que esos serían los 2 consejos. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia. No se olviden que el libro es Apuntes de una oveja freelancera y pues estaremos escuchándote. Muchísimas gracias.